¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Estados Unidos tiene un nuevo presidente. ¿Cuál es la realidad que vivirá Guatemala y el resto de la región centroamericana? Este viernes, un grupo de analistas de nuestro país nos acompañaron en nuestro estudio para hablar de la realidad, del análisis del primer discurso del presidente de Estados Unidos y de los escenarios posibles que se pueden presentar. Vamos a comenzar con un resumen más que interesante de lo que decían los analistas en nuestro estudio. El objetivo de esto es conocer en materia política, en materia de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo en materia migratoria, en materia comercial, qué efectos pueda tener la administración de Donald Trump. Y vamos a presentar a quien nos acompaña y es un gusto que estén con nosotros durante este tiempo. Felipe Bosch, presidente de Fundesa y expresidente de la Cámara de Industria. Buen día, Felipe. Gracias por estar con nosotros. Pedro Pablo Solares, abogado y experto en temas migratorios y columnista de Prensa Libre. Pedro Pablo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el doctor Eduardo Steinex, vicepresidente y ex canciller de Guatemala. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y Philip Chicola, politólogo y por supuesto analista en Guatevisión, en Sin Filtro. Gracias, Philip, por estar acá. Bienvenidos, vamos a tratar de hacerlo de una manera muy ágil, dinámica, sobre todo aportando a la gente que tiene muchas expectativas. Bueno, una cosa importante es que no se distanció de los temas que con mucho ardor y mucha energía manejó en la campaña, de manera que sí nos encontramos frente a un cambio radical que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos durante 70 años manejó una agenda internacional bastante estable a pesar de las diferencias de las distintas administraciones. Este mensaje de hoy ratifica algunos de los temores que surgieron durante la campaña electoral. El primero de ellos es quizás para Centroamérica y para Guatemala en particular el más inquietante, traer de vuelta los empleos y cerrar las fronteras. Es decir, hay aquí una ratificación de una política comercial agresiva a nivel internacional, una vuelta hacia adentro, una posición endogámica que trasluce, en verdad, un dar la espalda al mundo. Que se haya cerrado al mundo y que le dé la espalda al mundo, habrá que verlo en los próximos 4 años, Eddie. Yo más bien lo que creo es de que esto, y eso es lo bonito de la democracia, que deja que venga un cambio, y si ese cambio es feroz, pues que venga. Pero ahí es donde tienen que estar las instituciones, y las instituciones deben de estar fortalecidas cada vez más, y con cada presidente que entra, más y más. Y eso creo yo que es un tema que sí debería de afectarnos a los guatemaltecos para tomar nota. Vean, Estados Unidos implementó una política similar con el New Deal, después de la Gran Depresión de finales de los 20, principios de los 30, una política de tratar de cerrar las fronteras, promover la industria local, promover mucha inversión pública en infraestructura, y entre comillas tuvo la suerte de que vino la Segunda Guerra Mundial y eso hizo un boom económico a lo interno de la economía. Lo que pasa es que estamos hablando de un momento en el que había una serie de condiciones bastante atípicas y que se generó pues un pacto político en ese momento para apostar por esa política económica. No es lo mismo las condiciones de los 30 que las condiciones del 2017. El mundo está globalizado, es interdependiente, es prácticamente imposible hablar que vamos a regresar a un sistema económico en donde la materia prima, los trabajos, la producción y el consumo se va a generar en un círculo nacional interno. Eso es desde el punto de vista de la lógica económica. Desde el punto de vista ya de las instituciones, eso implicaría hacer una reforma que vaya en la línea de revisar acuerdos de libre comercio, que lo tiene que hacer el Senado. Implicaría revisar, por ejemplo, temas de política fiscal, que tienen que pasar tanto por el Senado como por el Congreso. Implica también temas de subsidios, temas de revisión de política laboral, que también se tiene que ver vía el Congreso. Entonces, sí hay una limitación en términos de poder efectivo de lo que puede hacer el presidente por sí solo y aquellas acciones que requiere del Congreso y de la Cámara. Y el punto aquí es que cuando el presidente Trump vaya al Congreso a plantear concretamente alguno de los puntos que estableció en su discurso, no va a encontrar un camino fácil para llevar a cabo todas estas decisiones.
parte de lo que agarré del discurso que dice, tenemos que proteger nuestras fronteras de los problemas de otros países. Y eso creo que se refiere a las personas que están ingresando a ese país, huyendo de problemas en sus países de origen. Yo creo que ahí nos alude especialmente a nosotros. Hay un tema que pasó un poco inadvertido aquí el año pasado, en el último discurso a la nación, en el State of the Union de Obama. Lo que yo resalto de este discurso es países vecinos, extranjeros, Guatemala, resuelvan ustedes esos problemas, porque nosotros vamos a cerrar las fronteras y no vamos a atender más a las personas que huyen del desastre que ustedes puedan estar provocando en sus propios países. Y seguimos en este programa especial de desafíos. Obviamente a lo largo de este año hablaremos en muchas oportunidades de los planes vinculados directamente a la realidad comercial, a la estrategia de política exterior del nuevo presidente de Estados Unidos. Aquí un resumen del análisis que los especialistas en el tema hacían hace algunas horas en nuestro canal. A ver, en el tema de política comercial, acuerdos de libre comercio, creo que merece una revisión tanto aparte. Creo que un poco lo que hablamos. Plantear una revisión de un acuerdo de libre comercio no es así de fácil. Está el tema de la Organización Mundial de Comercio, que también Estados Unidos tiene compromisos internacionales, quiera que no, eso lo amarra. En donde sí puede haber cambios es en la política exterior y particularmente en temas de política de seguridad y combate al terrorismo. Hay una frase que utilizó Trump que decía algo así como Estados Unidos ya no va a seguir poniendo los dólares y las vidas para defender al mundo. Esa frase, lo que pasa es que si la interpretamos a la ligera, hay quienes van a decir, eso quiere decir que Estados Unidos se va a echar para atrás y va a dejar de ser el policía mundial. No. Lo que Estados Unidos, o lo que Trump ha dicho que va a hacer como presidente en Estados Unidos, es que él le va a exigir a las contrapartes mundiales y regionales que asuman su responsabilidad. Básicamente, algunos casos concretos. En Corea, Estados Unidos tiene 60 años de tener una división del ejército estacionada entre Corea del Norte y Corea del Sur y es el garante de la estabilidad de Corea del Sur. Trump ha dicho, mire, Corea del Sur es una gran potencia económica mundial, mínimo vámonos mitad a mitad en los costos de andar cuidando su frontera. Con Europa le ha dicho lo mismo, la OTAN la pago yo, los soldados los pongo yo, la inteligencia contra el terrorismo la pongo yo, y ustedes no solo se benefician, sino que aparte tienen una política migratoria muy laxa con los migrantes de Siria. Entonces, yo ya no les voy a seguir pagando su política antiterrorista. Quizá los dos ejes donde vamos a ver realmente qué tanta capacidad puede tener Trump de venir a revolucionar o cambiar significativamente las políticas en Estados Unidos va a ser el tema de Obamacare durante el primer año y la política de comercio. Y el primer indicador que nos va a empezar a dar luces de hasta dónde va a llegar o qué tanto el sistema lo va a contrabalancear es el nombramiento de los dos secretarios. Trump ha anunciado como secretario de Salud a Thomas Price y como secretario de Comercio a Wilbur Ross. Los dos están todavía pendientes de ser ratificados por el Senado. ¿Cuál es realmente la preocupación de los estamentos de inteligencia y seguridad que han asistido a los gobiernos norteamericanos y sobre todo en la última etapa del presidente Obama en el caso de Centroamérica? El tema del narcotráfico y el tema de la migración irregular. Son las dos cosas que verdaderamente le preocupan al establishment de Estados Unidos. El presidente Trump ha expresado públicamente su desdén por los aparatos de inteligencia y de seguridad. Dice que son incompetentes, dicen que mienten, pero no va a poder gobernar su país sin apoyarse en ello. ¿Qué han dicho estos aparatos respecto de nosotros? Que en efecto es necesario fortalecernos económicamente, fortalecer nuestra institucionalidad y desde esa capacidad interna ser socios colaboradores más eficaces. Yo quisiera comenzar por nuestra propia economía guatemalteca, que se mueve, vive, transita con las transferencias de las remesas familiares
con un quetzal sobrevaluado, que frente a lo que mencionaba Felipe en la devaluación del peso mexicano, nos ha creado un desbalance interno bastante serio, y con circulación de plata mala vida que se viene a lavar a Centroamérica. Entonces, el tipo de rebobinado que lo que está anunciando el presidente que acaba de asumir en Estados Unidos puede producir acá es verdaderamente alarmante. Nosotros no estamos preparados, insisto, para esos cambios tan radicales, ni en nuestra economía, ni en nuestras agendas sociales, ni tampoco en los temas políticos y de seguridad. Yo quisiera en esto coincidir con la apreciación de los colegas en que Centroamérica probablemente no va a ser de sus más inmediatas prioridades, y que el plan de la Alianza para la Prosperidad va a comenzar a desarrollarse, porque en la práctica todavía los grandes proyectos previstos no han comenzado, porque fue una agenda bipartidaria. De hecho, un Senado controlado por los republicanos fue el que le incrementó los recursos a la primera dotación de dinero para ese plan. Pero en una pintura y en una apreciación más amplia, si hay, por ejemplo, una ruta de enconchamiento en su política económica y una revisión en negativo en sus relaciones con América Latina, le está dejando el campo libre a China para que tenga intervenciones mucho más abiertas, y él públicamente está poniendo uno de los objetivos de su política exterior, que es cercar la expansión china. Entonces, todo eso, como decía Philippe, va a depender mucho de mecanismos internos que vayan balanceando la agenda. Yo creo que a Guatemala lo que sí le conviene es de que su socio más importante comercialmente esté bien, se sienta bien, atraiga inversiones, dé empleo. Lo estamos viviendo de lleno, el contrabando está más fuerte que nunca. Cada vez que el peso tiembla, aquí realmente hay un terremoto, y lo estamos viviendo, yo diría, de los empresarios más pequeños hasta los más grandes. Este es un asunto de devaluación de la moneda mexicana, y que el quetzal pareciera que cada vez que pasa eso se pone más fuerte. Y uno dice, sí, estamos fuertes, pero económicamente nos debilita muchísimo. Entonces yo creo que eso sí hay que entenderlo y verlo, yo diría, con lupa. Y obviamente seguir trabajando también en lo nuestro, en qué podemos realmente nosotros hacer en este entorno. En términos generales, las políticas hacia Guatemala, hacia Centroamérica, van a seguir. Yo creo que tenemos una inercia importante de haber estado trabajando, y eso no lo hicimos solamente con el equipo demócrata, por decirlo de alguna manera, sino realmente ha sido un trabajo con demócratas, republicanos en Washington, que creo que es poderoso, y que creo que va a poder seguir caminando. Están instituciones como el BID, muy amigas de generar esa necesidad de desarrollo para el Triángulo Norte, Banco Mundial. Son cosas que la verdad que me cuesta mucho ver que vayan a cambiar. Van a estar los apoyos, sí se ha trabajado, y yo creo que se va a tener que seguir en buena medida. Guatemala, de alguna forma, pensaríamos, se tiene que adherir al mensaje, en esa pelea, se tiene que poner del lado de la población guatemalteca que ya está allá, especialmente cuando nuestra economía, cuando socialmente, especialmente en departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Quiché, se depende tanto del trabajo que se hace en Estados Unidos, el migrante guatemalteco esperaría que el Estado esté de su lado. Sin embargo, esta política migratoria cooptada desde Washington ha instalado en Guatemala el acaparamiento del discurso. ¿De qué manera? Pregúntenle ustedes a cualquier funcionario de gobierno que tenga que ver con el tema de migrantes e inmediatamente sacan sobre la mesa el discurso de que tenemos que invertir en Guatemala para evitar la migración a futuro. Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, por supuesto que sí. Pero, ¿qué sucede con la gente que ya está allá?
esa persona no está siendo incluida dentro de una política y el fortalecimiento del Estado debería ir en alguna forma dirigido hacia ellos. ¿Cómo? En primer lugar, fortaleciendo el sistema consular. Un hashtag no es suficiente. El guatemalteco se siente solo y con toda razón. Una preocupación muy grande que tienen las personas son las remesas. No olvidemos, 7.159 millones de dólares entraron el año pasado, pero únicamente por el sistema bancario. Aparte, todo lo que entró por otros mecanismos informales, que hay reportes que dicen que puede ser hasta un 60% más. Entonces, estas cantidades están ingresando a partes específicas del país, donde no existen medios de subsistencia, no existen empleos, no existen más que la remesa. Una contracción, no digamos que se eliminen, pero una contracción puede significar problemas para el país completo. El segundo tema, que creo que es una parte de lo que tenemos que prever, son los viajes hacia Estados Unidos. La gente, creo que en este momento, por lo menos en lo que hemos podido palpar en aldeas, es que también hay un poco de reserva en este momento, un poco de miedo. No creo que se vaya a incrementar como pudo haberse dicho en algún momento. Y lo tercero, que es la preocupación tal vez más grande que lanzó el presidente ahora Trump, que son las redadas, ¿no? Ese miedo que tiene la persona a ir a trabajar, ese miedo que tiene el niño a la hora de irse a la escuela a estudiar, de no saber si ese abrazo que le da su mamá es el último. Sí, es que es tremendo. Entonces, yo en este momento trataría de aprovechar el momento para lanzar un mensaje, y es que, otra vez, un presidente mediático podría ser que, en dado caso, haya ciertas redadas que antes no las había, pero en todo caso serían redadas mediáticas. Llegamos al último bloque de nuestro programa y vamos a ver a continuación algunos de los tramos más importantes de las primeras palabras de un discurso de 16 minutos que pronunciaba Donald Trump después de ser juramentado como presidente de Estados Unidos. La ceremonia de hoy, sin embargo, tiene un significado muy especial porque hoy no solamente estamos haciendo una transición de poder de un gobierno a otro, ni de un partido a otro, sino estamos transfiriendo el poder de Washington DC y se lo estamos devolviendo a ustedes, el pueblo. Durante demasiado tiempo, un grupo pequeño en la capital de Estados Unidos ha tenido todas las recompensas del gobierno, mientras el pueblo ha pagado el costo. Washington floreció, pero el pueblo no compartía de esa riqueza. Los políticos prosperaban, pero los empleos salían del país y las fábricas cerraban sus puertas. El establecimiento se protegía a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido victorias para ustedes. Sus triunfos no han sido triunfos del pueblo. Y mientras ellos celebraban en la capital de Estados Unidos, había poco para celebrar para las familias que luchaban en todo nuestro territorio. Todo eso cambia, empezando aquí y ahora, porque este momento es el momento de ustedes, les pertenece a ustedes. El juramento que tomo hoy es un juramento de alianza con todos los estadounidenses. Durante muchas décadas hemos enriquecido a las industrias extranjeras a expensas de Estados Unidos, subsidiado los ejércitos de esos países, mientras dejamos que nuestros militares tengan necesidades. Hemos defendido las fronteras de otros países sin defender las fronteras propias. Y hemos gastado
miles de millones de dólares en el extranjero, mientras la infraestructura de Estados Unidos está en decaimiento. Hemos hecho ricos a otros países, mientras la riqueza, la fuerza y la confianza de nuestro país se ha disipado y ha desaparecido. Una por una, las fábricas se han cerrado y han salido de este país, sin siquiera pensar en los millones y millones de trabajadores estadounidenses dejados atrás. La riqueza de nuestra clase media se les ha quitado y se ha redistribuido en todo el mundo. Pero eso es el pasado. Ahora estamos mirando solamente hacia el futuro. Nosotros nos hemos juntado aquí para emitir un nuevo decreto que se debe escuchar en todas las ciudades y todas las capitales extranjeras. Desde este día en adelante, una nueva visión gobernará nuestra tierra. De hoy en adelante será solamente Estados Unidos primero. Estados Unidos primero. Toda decisión sobre comercio, sobre impuestos, sobre inmigración, sobre relaciones exteriores se hará para beneficiar a los trabajadores y a las familias de Estados Unidos. Debemos proteger a nuestras fronteras de otros países que hacen nuestros productos, se roban nuestras fábricas y destruyen nuestras fuentes de empleo. La protección nos va a llevar a gran prosperidad y fuerza. Voy a luchar por ustedes con cada aliento de mi cuerpo y nunca jamás los voy a defraudar. Vamos a traer de vuelta las fuentes de empleo, vamos a cerrar las fronteras, vamos a traer nuestra riqueza al país y vamos a devolverle al país sus sueños. Vamos a construir nuevas carreteras y puentes y aeropuertos y túneles y rieles de tren en todo el país. Vamos a conseguir que toda nuestra gente salga del sistema de bienestar social y vuelva a trabajar con manos estadounidenses y con la fuerza de trabajo de estadounidenses. Vamos a reforzar todas las líneas y unir al mundo civilizado contra el tiranismo musulmán radical, que lo vamos a erradicar de la faz de la tierra. Bueno, de esta manera llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Nuevo horario para Desafíos en este periodo, con una nueva programación el fin de semana para Guatevisión. Gracias a los comentarios y a la gente que nos escribe desde Estados Unidos y Canadá, que nos sintoniza a través de Centroamérica TV. Nos vemos la próxima semana para seguir abordando los grandes temas de la realidad política y comercial de Guatemala y la región centroamericana. Que tengan un buen fin de semana.